Ahí. Bien. Bueno, entonces, retomando la clase pasada, vimos esta tensión entre democracia y constitución, que algunos decían, sí, me parece, lo había pensado así, otros decían, no, me sorprende, porque por lo general, a ver, ¿cómo caracterizamos a nuestro sistema político? ¿Qué se dice? ¿Cómo es nuestro sistema político y muchos de los sistemas Demócrata. políticos? Democrático. Somos una Democrático. democracia constitucional, entonces, desde el vamos, ponemos juntas esas palabras. Somos una democracia constitucional. Pero luego vemos, a partir de este texto y de varias ideas, digamos, no es solo este texto, digamos, son discusiones fuertes en los procesos constituyentes, vemos que en realidad estos dos modelos, estas dos ideas de democracia constitucional están en pugna, ¿sí? Defienden cosas distintas y eso hace que estén en constante tensión, ¿sí? Y que esas tensiones se vean al día de hoy, ¿sí? Constantemente. Ahora les puedo poner un ejemplo y también les pregunto si a ustedes se les ocurre un ejemplo de cuestiones más actuales. Vamos a ver más adelante en las unidades, vamos a ver Consejo de la Magistratura. Hace unos años, el Consejo de la Magistratura se modificó por ley, ¿sí? El Congreso decidió hace unos años, fue en 2013. El Congreso decidió reformar el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura, ya vamos a ver, es un órgano creado en el interior del Poder Judicial por la reforma constitucional de 1994. La idea de esta reforma por ley, digamos, en sus fundamentos, era democratizar al Consejo de la Magistratura por la función que tiene. El Consejo de la Magistratura designa jueces y remueve jueces. Como el Poder Judicial no es, ya lo vamos a ver también, no se preocupen, no es un poder elegido por el pueblo, es justamente el único poder que no tiene participación popular en su designación y en su remoción, y los cargos del Poder Judicial son hasta que dure la buena conducta, esto me imagino que ya lo deben saber. Entonces se pensó una reforma en el órgano que designa y remueve el Poder Judicial para intentar que haya cierta participación democrática, ¿sí? Hasta acá vamos. Se reformó, se reformó el número de consejeros, ¿sí? Pero a su vez, esta idea de democratizar se modificó la forma de designación de los consejeros. Ya vamos a ver en Consejo de la Magistratura, que es un órgano que está conformado por distintas personalidades de distintos poderes, de la academia, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Colegio Público de Abogados también surgen consejeros. Entonces, los consejeros que surgían a partir de esta reforma de la ley, que surgían del Poder Judicial, del Colegio Público de Abogados y de la academia, iban a ser elegidos popularmente, o sea, se iban a poner en la bolsa de las elecciones del año que tocara, cada vez que se tengan que renovar, para que las personas podamos elegir a esos consejeros, para que las personas que luego van a designar jueces o remover jueces sean elegidos popularmente. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Eso es hasta acá todos podemos ver que esto es una forma de democratizar, ¿no? Ahora vamos a reforzar que era la idea de los demócratas. Básicamente es que todas las personas somos iguales, y eso tiene su consecuencia en que como somos todos iguales, todos podemos decidir. Y es importante y valioso para la democracia que todos participamos de las decisiones. Entonces, esta propuesta del Consejo, de reforma del Consejo de la Magistratura fue una propuesta democrática, o sea, fue para democratizar, o al menos esa era la intención propuesta en los papeles, democratizar el Consejo de la Magistratura, para que eso tenga su consecuencia en la democratización del Poder Judicial. Eso se votó por el Congreso, que el Congreso, ahora también esto se refleja en los distintos modelos, el Congreso, Poder Legislativo, es ¿qué? El órgano más democrático. exacto, que podríamos decir, no porque los demás no lo sean, no estamos queriendo decir eso, pero tiene mayor representación popular. ¿Por Sí, qué? sí. Porque el Poder Ejecutivo representa, en los papeles también, a la primera mayoría.
a los Sí, ganadores, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, a sí. una mayoría. El Congreso no. El Congreso es completamente plural. Representa a la mayoría oficialista y a la oposición también. Entonces, y además es un órgano de debate, de consenso, entonces se entiende que de los tres poderes, ¿no? No en Argentina, estamos hablando en los modelos constitucionales de todo el mundo, es el órgano más democrático. Entonces, esta reforma del Consejo de la Magistratura la llevó adelante el Congreso. ¿Qué pasó después? Hasta acá decimos, estamos en el lado demócrata de la vida. ¿Qué pasó después? ¿Alguien sabe qué pasó con esta ley? Eh, ¿Esa fue la eso, de Cobos, profe? La que No, dijo no, no, no. positivo. no. Ah, Eso fue un Profe, conflicto con el campo, la resolución 125. ah, profe, disculpe, yo Sí, voy a Marcelo. mencionar partidos políticos, pero fue que después el oficialismo de ese momento, de la gestión anterior, podía elegir los jueces. ¿Tiene algo que ver con eso? Que se hablaba en los medios de comunicación. No está siendo demasiado específico como para que yo pueda entender a qué te referís. Que Eh, cuando, yo me acuerdo que cuando surgió eso de la modificación en el Poder Judicial, me acuerdo que se cambiaron varios jueces y los jueces que entraron tenían otro tipo de ideas. No, no tiene nada que ver con eso. no sé a lo que te referís porque tampoco pasó eso que me decís. Eh, lo que sucedió es que los no autoproclamados, pero que nosotros podemos proclamar como constitucionalistas, interpusieron un amparo por la inconstitucionalidad de esa ley. Y decían que esa ley votada por el Congreso iba en contra de la Constitución. Finalmente la ley se anuló y hoy la elección de los consejeros es como era inicialmente, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Los constitucionalistas decían que esa reforma demócrata para democratizar la justicia iba en contra de los límites ya preestablecidos por la Constitución. Ya lo vamos a ver profundamente, en profundidad, cuando veamos Consejo de la Magistratura y vamos a analizar este punto, si está bien, si está mal, o qué pensamos de eso. Eso no es el kit de la cuestión acá. Sino el kit de la cuestión es ver cómo están las dos ideas en algo relativamente actual contrapuestos. No solo porque justamente el proyecto era decidido para democratizar, era una idea democratizadora, sino que además lo elige el poder más demócrata en nuestro sistema político, y eso se ha anulado, primero, ni siquiera lo anula un poder ejecutivo, sino que lo anula el poder judicial, que ni siquiera elegimos democráticamente, y justamente el argumento era que rebasaba los límites preestablecidos en la Constitución. ¿Pueden ver ahí la tensión? ¿Estoy siendo clara con el ejemplo? ¿Les parece un ejemplo donde se ve la tensión? Sí, Sí, perfecto. profe. Bien. Sí, Disculpe, perfecto. profe. Yo lo confundí con cuando el presidente nombró a dos jueces de la Corte Suprema por Me, decreto. me Lo confundí imaginaba, con ese hecho. me imaginaba que te estabas refiriendo a eso, pero lo importante que es cuando vemos noticias entender de lo que estamos hablando, si no, decimos que no sé, no me acuerdo bien cómo lo titulaste, pero es importante entender, ¿no? Lo que pasó ahí fue que se designó jueces por decreto por una interpretación extraña, por decirlo de algún modo, del artículo 99, inciso 4, perdón, inciso 6 de la Constitución, ya lo vamos a ver, cuando veamos Poder Judicial, todo esto lo vamos a ver, no se preocupen, pero no tiene que ver con esta reforma legislativa. Trunca, reforma legislativa que finalmente no sucedió. Bueno, esto era como para que vean un ejemplo de que constantemente esta tensión sigue vigente, ¿sí? Y que también, digamos, más allá de pensar cuál es el mejor, si prefiero que los consejeros del Consejo de la Magistratura los designe el pueblo o no, también ustedes cuando vean estos hechos, vean las tensiones de fondo, vean qué es lo que se está discutiendo. A ver, ¿me gusta más entonces la idea constitucionalista de estos límites o la idea democrática? ¿Sí? Para que también lo entiendan. Y ustedes se permitan, bueno, yo pensaba que era más demócrata, pero ahora veo que me gustan más los constitucionalistas, o al revés.
Bueno, era más constitucionalista porque pensaba que los límites estaban bien, los límites preestablecidos estaban bien, pero ahora me doy cuenta que esos límites también limitan la participación de las personas, limitan esta idea de que todas las personas somos iguales y que todos podemos participar. Y que además cuando todos participamos y en la decisión de cuestiones importantes, esas decisiones tienen mayor legitimidad que cuando son preestablecidas por una autoridad que no reconocemos, que no nos identifica, ¿sí? Esto es para que tengan siempre presente esta discusión, porque además, retomo esto, ¿por qué? Porque ahora que vamos a ver los modelos, la idea es que ustedes puedan identificar que en estos 3 modelos que vamos a ver ahora, también está presente la tensión, también están presentes las ideas demócratas y también están presentes las ideas constitucionalistas. ¿Se pudieron dar cuenta cuando leyeron? Sí. ¿Les sonó algo de lo que habían visto con la tensión? Sí. Solo digan sí o no. Sí. Sí, sí, profe. Bueno, primer Sí. objetivo cumplido entonces, perfecto. Ahora cuando lo arranquemos a ver, lo hablamos. Bueno, entonces, tenemos este texto de Roberto Gargarella. Es una propuesta, obviamente, siempre hay un recorte de la realidad cuando se hacen estos artículos, pero me parece que es una propuesta, digamos, digo porque podemos pensar en otros modelos o distintas formas de recortar los modelos. ¿Y qué son los modelos constitucionales? ¿Entendieron a qué va con modelos constitucionales? Una forma. ¿Forma de qué? De gobierno. De organizarse. Exacto, es como el tipo ideal de cómo organizar la estructura básica de una sociedad, ¿sí? Su constitución en consecuencia, digamos. Es las cuestiones básicas que tienen que estar presentes en una constitución para cada uno de los modelos, ¿sí? Estos modelos, como dijimos la clase pasada con las ideas demócratas y constitucionalistas, se desprenden de las grandes revoluciones modernas. O sea, es lo mismo, ¿sí? Las grandes revoluciones modernas trajeron estos modelos constitucionales, ¿sí? Por un lado tenemos, bueno, no las revoluciones modernas, sino las históricas monarquías, ¿sí? Lo que se llama también el antiguo régimen en Francia, las monarquías tradicionales europeas, nos van a traer lo que Gargarella llama el modelo conservador, ¿sí? Ahora lo vemos. Luego, con las revoluciones modernas, van a venir la Revolución Francesa, va a traer sobre todo el modelo radical, porque la Revolución Francesa fue un poner fin al antiguo régimen, a la monarquía francesa, y en ese tren era democratizar, ¿sí? Entonces las ideas de Robespierre, por ejemplo, tienen que ver con democratizar al poder, a la toma de decisiones, y sobre todo, ahora lo vamos a ver cuando veamos el modelo radical, la importancia de, digamos, la base de la Revolución Francesa era garantizar el derecho a la existencia, ¿sí? Las personas en Francia vivían mal por el antiguo régimen, muy mal, las monarquías en general generan condiciones de desigualdad muy grandes, entonces era garantizar el derecho a la existencia, porque eso era lo que el pueblo necesitaba, el derecho a poder sobrevivir, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, etc. Y ahora vamos a ver cómo defiende eso, ¿sí? Y luego, sobre todo del lado de la Revolución Norteamericana, va a venir el modelo liberal, ¿sí? El modelo liberal individualista. No quiere decir eso que en Francia no estaba presente el ideal liberal o que en Norteamérica no estaba presente el ideal demócrata, porque vamos a ver que además, obviamente, muchos de los constitucionalistas en Estados Unidos estuvieron en los hechos de la Revolución Francesa, aprendieron de todo ese proceso y llevaron sus ideas a Norteamérica y a ese proceso, y por eso yo les digo que ahí está presente estas discusiones entre demócratas y constitucionalistas, y por estas influencias de distintas ideas que tuvieron lugar en ese proceso constituyente. Jefferson, por ejemplo, es el que redacta la Declaración de la Independencia de Estados Unidos,
tenía fuerte influencia demócrata, porque había estado en Francia durante el proceso revolucionario, entonces había aprendido de los revolucionarios franceses muchas de las ideas que tenía, y las llevaba a Norteamérica después en su proceso constituyente. Y esas son las tensiones que yo les digo que se ven en esta serie, entre Jefferson y Adams, ¿sí? Justamente un demócrata contra un constitucionalista. Perdón el barullo, pero todas estas ideas están muy interrelacionadas. Entonces vamos y venimos entre demócratas y constitucionalistas, entre los modelos constitucionales, porque son dos formas de ver básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, por un lado tenemos este modelo conservador, que diría que es el modelo que más influyó las ideas en nuestro proceso constituyente y de la mayoría de Latinoamérica, ¿sí? El modelo conservador, porque está justamente basado en las ideas que traía la metrópoli. Básicamente acá era España, la monarquía española, influenció nuestras raíces, por decirlo de algún modo, entonces nuestro proceso constituyente y el de la gran parte de Latinoamérica va a estar fuertemente influenciado por este modelo conservador. ¿Y cuáles son las cuestiones principales del modelo conservador que pudieron ver en el texto? Lo que yo pude ver, ¿Lo repite, por favor, que no la escuché? Hice una pregunta, ¿cuáles son las características principales de este modelo conservador? La poder concentración de poder. La concentración de poder en pocas manos, presencia fuerte del poder ejecutivo, después Ahí vamos, de a poquito, perfecto. poder legislativo sometido al poder ejecutivo. Ahí va, de a poco, esperen, vayamos para atrás. A ver, por un lado digo, estos modelos, cuando los pensemos ahora, vamos a ver las dos grandes preocupaciones de esa época, que eran, por un lado, garantizar el autogobierno. Alguien que está con el micrófono encendido, pueden desmutearse cuando quieran, pero mientras no estén hablando, mutense porque escucho muchos ruidos. Por un lado, garantizar la idea de autogobierno, ¿sí? Y por el otro, la autonomía individual, garantizar los derechos individuales. Y esto lo vamos a ver en el trasfondo de estos modelos. Entonces, el modelo conservador, primero vamos a decir que tiene el pilar del modelo conservador, va a ser garantizar el orden. ¿Sí? Quiere garantizar un orden, y vamos a ver que ese orden es un orden determinado, no es cualquier orden. Va a tener como pilar un cierto orden. Y todo el modelo conservador va a estar basado en ese ideal. Por eso, ¿sí? Su visión de la autonomía individual, su visión de los derechos individuales, ¿cómo va a ser? Mientras que no estaba tan afecte presente. al modelo conservador. Las garantías individuales van a estar siempre que no afecta a este modelo conservador. En cuando lo afecta, ya va a poner límites. Exactamente, la autonomía individual y los derechos individuales, va a tener una visión de la autonomía individual y los derechos individuales restrictiva. Como dice muy bien Fernanda, esto no quiere decir que no haya derechos individuales garantizados en los modelos conservadores, sobre todo después de los procesos constituyentes. Quizás cuando ya teníamos monarquías históricas no, pero luego de los procesos constituyentes sí vamos a tener constituciones conservadoras que van a reconocer derechos individuales, pero ¿qué pasa? Esos derechos individuales, la garantía de esos derechos individuales van a estar supeditados al orden, al cumplimiento del orden. Si el modelo conservador considera que determinado derecho individual va en contra del ideal de orden que tiene el modelo, que tiene la Constitución, entonces prima el orden. Prima la concepción del bien, porque también esto es muy importante, el modelo conservador tiene una concepción del bien determinado, y esa concepción del bien, por lo general, va a estar vinculada a la religión católica, ¿sí?
sobre todo viene esto muy vinculado a la tradición hispánica, muy católica. Entonces, va a tener una visión moral de la sociedad y de la Constitución en consecuencia. ¿Sí? Va a proponer que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y los individuos se tienen que adecuar a esa idea del bien y del mal. Tienen que propender a cumplir con el estándar del bien. Y por eso los derechos individuales y la autonomía individual va a estar supeditada a eso. Si la idea, si seguir determinadas cuestiones de mi autonomía individual, decisiones individuales que yo tengo, va en contra de la moral que tiene el modelo conservador, entonces tiene que primar la idea del modelo conservador. ¿Me pueden dar un ejemplo de esto? Profe, incluso en el texto dice, perdón, en el texto dice de que si habían ideas así, no eran merecedoras de la protección estatal. Por Más bien y eso, por el contrario, el Estado se encuentra obligado a desalentar o directamente combatir exacto, tales concepciones. exactamente, es eso. ¿Me pueden dar un ejemplo actual de esto? Bueno, en Chile, la Constitución chilena estuvo como, es un modelo muy conservador, y bueno, ahora hace poco que empezaron las marchas sociales a tratar de quebrar todo esto. Y lo podemos ver también en Salta, que en los colegios católicos rige la religión católica, en los colegios públicos, perdón, la religión católica cuando debería ser laico. O sea, Eso es un buen ejemplo, un poquito más complicado. Ahora vuelvo a los ejemplos más de todos los días, pero perfecto. O sea, primero, algo que dice Fernanda, esencial, está en el texto de Gararela, no sé si lo vieron. La Constitución de Chile es uno de los grandes ejemplos de Latinoamérica de constituciones conservadoras. Egaña, que fue el constituyente chileno, tenía ideas fuertemente conservadoras. La Constitución argentina también tiene una raíz fuertemente conservadora, pero también influenciada por el ideal liberal. Porque Alberdi, un poco mezclados los dos ideales, era fuertemente liberal, ¿sí? Con tintes conservadores, pero fuertemente liberal. Ahora vamos a ver. Y lo que trae Fernanda es un caso que ustedes tienen en la unidad, que es este caso judicial de la educación religiosa en Salta. ¿Sí? Esto fue discutido en la justicia y se resolvió hace relativamente poco. Creo que el último fallo de la Corte Suprema fue en 2018, si no me equivoco, 2019. Porque padres de escuelas públicas de Salta fueron a la justicia. ¿Por qué? Por un artículo constitucional de la Constitución provincial y una ley provincial dictada en consecuencia de ese artículo. Las escuelas públicas, ¿sí? Agárrense de esto, públicas de Salta, impartían en horario curricular la religión católica. Los niños y niñas en escuelas públicas de Salta tenían catequesis en horario curricular. ¿Sí? No fuera de hora, no opcional, era horario curricular, una escuela pública, ¿sí? Ya vamos a ver también, por más que nuestra Constitución en el artículo 2 establezca el sostenimiento del culto católico, eso ya fue digamos, largamente interpretado por la Corte Suprema en particular, que eso no significa que somos y además porque digamos, es así, no somos un Estado católico, ¿sí? Como otros estados que sí pueden serlo, sino que quiere decir que es un sostenimiento económico, como también sostenemos a otras religiones. Entonces, Argentina no es un estado católico, por lo cual la educación estatal, la educación pública debe ser laica. ¿Sí? Salta, con mucha tradición católica, impartía religión católica, ¿sí? en sus clases, en las clases curriculares. Y esto ya fue decidido por la Corte, dijo que eso era inconstitucional, o sea que ya lo vamos a ver también cuando veamos control de constitucionalidad de este caso, porque eso, la Constitución de Salta iba en contra de la Constitución Nacional, que sostiene que no somos un Estado católico y que además garantiza la libertad de culto. Esto era un problema para las personas ateas, o sea, para quien no no tiene ninguna religión, y también para los que tienen otras religiones. Yo soy judía, yo soy musulmana y tengo que recibir catequesis. No se está garantizando mi libertad de culto. ¿Sí? Bien. Ejemplos de esta concepción del bien, ¿sí?
digamos, puede ser todas las ideas que venían acompañadas de, digamos, las ideas conservadoras sobre matrimonio igualitario, ¿sí? El matrimonio es entre hombre y mujer, según la visión conservadora y la religión católica. Entonces el matrimonio igualitario, que es un derecho individual, o sea, las personas tienen un plan de vida autoelegido, no entran en este modelo. El Estado no tenía que garantizar el matrimonio igualitario. ¿Se entiende? Profe, Lo y mismo, las la ideas homosexualidad en respecto de la general. mujer. La homosexualidad en general, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Tu plan de vida tiene que estar adecuado al ideal moral del conservadurismo. No importa si vos no tenés ganas de ser madre a los 16 años. Eso no importa. En la idea conservadora, en la idea del catolicismo, un feto es una vida y eso es el bien que hay que garantizar. No importa tus elecciones individuales. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí se entiende. Bien. Ven que está constantemente este debate de fondo. En este modelo, entonces, para garantizar esta idea del bien y el orden como idea central, ¿qué propone como forma de organización? Por un lado, una fuerte concentración del poder en pocas manos. Porque si el poder se divide, se democratiza, ¿sí? Ahora volvemos, ¿sí? Para que vean acá los dejos de lo que vimos la clase pasada. Si el poder se democratiza, entonces va a ser muy difícil que se pueda lograr la idea de cierto orden y cierto bien. Para eso necesitamos que personas educadas y de la élite y etcétera, sean los que toman las decisiones para sostener esta idea del bien, para proteger el bien y el orden. ¿Se entiende? Si se democratiza, gana la anarquía. ¿Sí? Gana que cada uno haga y diga y decida lo que quiera. Entonces, fuerte concentración de poder en pocas manos, entonces ¿qué vamos a tener? Un Poder centralizado. poder centralizado, ¿y qué más? En cuanto a los poderes. División de poderes, profe. Va a haber una división de poderes, pero seguramente, pero el poder ejecutivo va a ser central. Fuerte. Va a ser Sí. muy fuerte, va a ser quien concentra el poder. Y las decisiones van a Sí. surgir de ese poder ejecutivo. Como Como siguiendo la línea tiránico. de las monarquías, ¿no? Sí, va a Va a ser haber división de tiránico. poderes, pero con una centralización en el poder ejecutivo. El poder legislativo va a ser un poder débil. Sometido al Ejecutivo. anoté yo. Totalmente sometido al Ejecutivo, sin mucha Y relevancia en esta división de poderes. Lo que Exactamente. noté también, perdón, es con poderes, el poder ejecutivo muy fuerte, con poderes excepcionales susceptibles para ser usado ante una crisis. Como, Exacto. ¿sí? Sobre ¿Está todo, bien? exacto. Ok. Y además, lo que propende este modelo es que, además, para ingresar a ese poder legislativo, porque es un peligro el poder ejecutivo, ¿sí? Porque representa a toda la sociedad, para ingresar a ese poder legislativo va a poner límites, determinados requisitos muy estrictos para que las personas puedan ser representantes del pueblo. Tienen que cumplir justamente esos estándares de bien, por eso se llama este modelo perfeccionista, ¿sí? Es muy Las personas tenemos que restrictivo. tender a cierto ideal y nos tenemos que perfeccionar ese cierto ideal. En la conformación del poder legislativo pasa lo mismo. No cualquiera puede ser diputado o senador, o diputada y senadora. Solamente determinadas personas. Y sobre todo eso va a estar vinculado con el nivel educativo, pero principalmente con qué les parece. Con lo económico. Económico. Exactamente. Y la religión también. Tenían que tener determinado estatus económico. Lo vamos a ver en nuestra Constitución, esto se ve reflejado. Chiribín, chiribín, ya les digo. Por ejemplo, en nuestro artículo 55, esto ya está en desuso, pero en el original sigue estando redactado ahí, pero obviamente no se usa.
en los requisitos del Senado, y después pasa lo mismo con diputados, en el artículo 55 dice, son requisitos para ser elegido senador, tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente. Para ser senador tenías que tener determinado estatus económico, determinado ingreso. Para el modelo conservador eso garantizaba que cierta élite pueda ingresar al Congreso. ¿Sí? Ese artículo, que por suerte está en desuso, es un artículo, vieron que en la última parte del párrafo les pedía ejemplos de cada modelo, uno de los tantos miles que reflejan el modelo conservador en nuestra Constitución. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? En el modelo... Profe. Sí. ¿Vio en el cuadro de modelo perfeccionista conservador? Yo puse que en el papel del Poder Ejecutivo estaba por encima de todo para conservar el poder, y en el papel del Congreso que estaba subordinado al Ejecutivo. Exacto, es lo que ¿Está acabamos de bien decir. así o tengo que agregar más cosas? ¿O tengo que ponerlo con No, otras palabras? la idea del cuadro es que les sirva a ustedes, lo redactan como les Listo. sirve. Lo que no me terminó de cerrar bien era el tipo de Estado. ¿A qué se refiere ahí? Yo tenía pensado poner tiránico o algo así, pero no sabía si iba a estar No, bien tampoco como pensemos para... que el modelo conservador sí o sí tiene que ser una monarquía, digamos. Argentina fue, y en muchos casos es, un modelo que representa, un sistema que representa un modelo conservador sin tener una tiranía o monarquía. Digamos, es un modelo con división de poderes, pero que hay concentración de poder, se privilegian determinada concepción del bien. No piensen en extremos solamente, ¿sí? Porque eso evita que vean en los hechos, en la realidad, en la cotidianidad, que esto está presente constantemente en nuestras discusiones. Le hago una Después, pregunta. a ver, no se preocupen exactamente por cómo rellenar específicamente cada parte del cuadro, porque igual después de esta clase lo que voy a hacer es subir el cuadro al campus corregido. O sea, les pongo el cuadro completo para que ustedes revisen. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta que me generó ahora la duda? Este modelo conservador es como que está en toda Latinoamérica, pero en toda Latinoamérica habla hispana o Brasil también tiene un modelo conservador. Sí, Brasil también en sus orígenes tenía un modelo conservador, pero porque también la corona portuguesa tenía un modelo monárquico basado fuertemente en la religión católica. Ok, gracias. Bien. También el modelo conservador va a tener como consecuencia la centralización territorial del poder, ¿sí? No solo a nivel vertical, sino también a nivel territorial horizontal, por decirlo de algún modo, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en Argentina, unitarios federales. Bueno, el modelo conservador va a propender a un modelo unitario, porque lo que quiere es concentrar el poder, la federalización. ¿Entienden cuando hablamos de federal, unitario, saben lo que es? Concentración en Buenos Aires del poder o distribución entre todas las jurisdicciones. Lo mismo, esto se ve reflejado lo mismo que Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. La federalización propende a la división, distribución del poder. Eso no lo va a querer el conservadurismo, ¿sí? Lo que quiere es que el poder esté concentrado en la élite de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, en todas las discusiones entre unitarios y federales que se ven previo al proceso constituyente y en el proceso constituyente fuertemente, va a estar esta idea de conservadurismo. ¿Sí? Los unitarios quieren concentrar el poder, ¿sí? Basado en esta idea. ¿Sí? Ven que todo está relacionado con todo. Esto de que Buenos Aires no se quiere unir a la Constitución del 53 al 60, porque quiere retener el poder, ahí Rivadavia, Avellaneda, ¿sí? Tanto que hablamos de nuestros próceres, hay que conocer también la idea de nuestros próceres. ¿Qué defendía Rivadavia? ¿Sí? Rivadavia defendía la centralización total del poder, y su gobierno, al que llamamos el primer presidente, era fuertemente conservador y elitista, pero fuertemente. Si quieren, ahora de tarea se van se quedan en su casa básicamente y revisen las ideas de Rivadavia para entender qué había de fondo ahí, qué es lo que hizo Rivadavia en su gobierno. Y van a ver cómo la idea conservadora está fuertemente reflejada
por ejemplo, en Rivadavia. Por ejemplo, no es el único, ¿eh? Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos del modelo conservador? Sí, yo quería decir que usaban la propaganda para poder, digamos, hacer como que todas las personas estaban junto con ellos, pero en realidad era solo una parte que hacía mucho ruido y mucho énfasis en ese gobierno. Bien, sí, eso lo podemos ver al día de hoy también. ¿Qué más? ¿Algo más que se me esté pasando de este modelo? Básicamente, como para resumir, lo que acá nos queda, que para eso, por eso después pasamos al resto de los modelos, es que entonces en la consecución, en el logro de esta idea de bien moral, de orden, el perfeccionismo moral, o sea, que las personas se perfeccionen hacia un determinado bien, lleva a que la autonomía individual esté relegada, ¿sí? Pasa, digamos, lo que todo este modelo va a hacer es, no es que no hay derechos individuales, pero esos derechos individuales van a estar relegados. Ahí en el texto hay un ejemplo también clásico que es, no es que las constituciones, por favor silénciense mientras no hablan, las constituciones conservadoras no tenían, por ejemplo, libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los grandes derechos que defienden los demócratas. No es que la garantizaba, de hecho nuestra Constitución de 1853, fuertemente conservadora, garantiza la libertad de expresión, ¿sí? La no censura. Pero ¿qué pasa? La libertad de expresión tiene un límite. El límite es ese bien. Si se va a usar la libertad de expresión para, por ejemplo, publicar ideas en contra de la religión católica, hay que censurarlo, de acuerdo a este bien. Que eso, ahora ya vamos a ver, de acuerdo a los demócratas, o de acuerdo a un ideal más liberal sobre todo, no puede pasar. O sea, si yo tengo ciertos límites para la libertad de expresión, la libertad de expresión no existe, ¿sí? Pero para el modelo conservador, la libertad de expresión tiene que estar a la merced de ese bien jurídico protegido que es la moral, la religión católica, ¿sí? Si la libertad de expresión va, por ejemplo, la publicación de ideas en contra de la Iglesia Católica estaba prohibida, no se podía, ¿sí? Entonces, ese derecho estaba limitado por el modelo conservador, ¿se entiende? Bien. Como reacción, ¿sí?, a este modelo, directamente como reacción, va a venir el modelo radical, ¿sí? Esto es lo que sucedió en la historia. O sea, en la historia teníamos grandes monarquías conservadoras, con un sistema de concentración del poder, ¿y qué pasa? Vienen las revoluciones modernas a querer democratizar, ¿sí? Estos son los llamados radicales, son una reacción a esta concentración del poder. Dicen, basta de esta concentración del poder, queremos democratizarlo. Esto se ve, sobre todas las cosas, en la Revolución Francesa, ¿sí? Porque la Revolución Norteamericana no necesita, esto es de ahora, no sé, pero no necesitas contraseña para entrar. Entras sin contraseña, porque nadie tiene la contraseña. Bien, la Revolución Norteamericana va a tener otro origen. Ya, si ven esta serie o si leen sobre la Revolución Norteamericana, que es muy interesante, van a saber que es otro, no es la oposición a la concentración del poder, sino que tiene que ver con más un origen económico, ¿sí? Inglaterra le estaba imponiendo tributos, impuestos a la mercadería en el puerto de Estados Unidos, les grababa las mercaderías, ¿sí? el ingreso a mercaderías. Entonces, ese fue el origen de la Revolución Norteamericana, tiene que ver más con una cuestión económica. En Francia es directamente la oposición al conservadurismo, a la idea monárquica, al antiguo régimen en Francia. Es radicales, demócratas, contra conservadores. Esto no dijimos. En el modelo conservador, ¿qué idea pueden ver reflejada en eso que vimos en la clase pasada, en la tensión entre demócratas y constitucionalistas? Yo creo que son más constitucionalistas.
El constitucionalismo muchas veces se emparenta con el conservadurismo, porque el constitucionalismo, con estos límites que quiere prefijar, ¿qué nos está diciendo? Que hay límites mejores que otros, hay determinado bien que proteger, y lo establece ¿quién? ¿Lo establecimos todos? Eso es lo que hablábamos en la clase pasada, no. Lo establecen algunas, diría que algunos, no algunas, algunos establecen esos límites, ¿sí? Entonces, está completamente emparentado con la idea conservadora, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, que se autorreconocen en primer medida con cierto modelo, después digan, ah, bueno, pero cuando defiendo esto también estoy defendiendo lo otro, ¿sí? Bien. Entonces, como reacción a este conservadurismo, ¿sí?, a esta fuerte concentración del poder, va a venir el modelo radical. ¿Qué propende, qué defiende el modelo radical? Poder descentralizado, y la idea principal, creo, según lo que pueden tener en el texto del radicalismo, era que le interesaba mucho a los ciudadanos, el tipo de ciudadanos que conformaban la sociedad. Porque decía que aquellos ciudadanos que no estaban dotados de ciertas cualidades o no tenían determinadas disposiciones morales, no podían autogobernarse. Perfecto. Volvemos a lo primero, ahora retomamos eso último que dijiste. Lo primero es, dijimos, el modelo radical es la reacción completa al modelo conservador. Entonces, ¿qué va a pasar? Es todo lo contrario al modelo conservador. Si teníamos el modelo conservador, concentración del poder, acá va a propender a todo lo contrario, desconcentración del poder. Entonces vamos a tener un poder ejecutivo más débil, ¿sí? Y el poder central va a estar ¿en dónde? En la participación del pueblo. Los En la habitantes. legislatura, porque La la legislatura, el poder legislativo es quien garantiza la participación popular. Es el poder que garantiza la participación de todas las facciones representadas en la sociedad. ¿Se entiende? Entonces va a haber legislaturas muy fuertes. Las grandes discusiones de la sociedad tienen que pasar por la legislatura, no por el poder ejecutivo, ¿sí? Y lo mismo va a tener su consecuencia en la distribución territorial del poder. No va a propender a un modelo unitario si lo traemos a Argentina, sino en la federalización. El poder tiene que estar distribuido en todas las jurisdicciones. Cada jurisdicción tiene que tener autonomía para decidir, ¿sí? Es como el poder tiene que ir de más a menos, o de menos a más, como lo quieran ver. Tiene que haber distintas partículas, células de poder en cada lugar, y no concentrado en pocas manos. Tiene que estar bien distribuido, porque no olviden, el modelo radical, como el modelo demócrata, porque son lo mismo, piensa que todas las personas somos iguales. Si somos todos iguales, todos tenemos las mismas facultades para decidir, ¿sí? Entonces no tienen que decidir cierta élite que tuvo la educación más alta, que tiene determinados bienes, que son terratenientes, por ejemplo, que era el ideal conservador, sino todos somos iguales. Porque además estamos decidiendo sobre nuestros propios asuntos, o sea, sobre cuestiones que atraviesan nuestras vidas constantemente. Entonces todos tenemos que participar de esa decisión, ¿sí? Y por eso el profe decía que los funcionarios debían ser rotados para que no existiera una clase política superior al resto. Perdón, no te entendí al principio. Que los funcionarios tendrían que ser rotados para que no existiera esta clase política que fuera superior al resto, de la mayoría. ¿Dotados? Rotados, cambiados. Ah, rotados, exacto. Rotados, sí. En el modelo radical, como sucedía en el modelo demócrata, obviamente tiene que haber circulación del poder, ¿sí? No tiene que haber este enquistamiento de personalidades en el poder. Iba a decir algo. ¿Y acá cuál es el bien jurídico protegido? Teníamos que, en el modelo conservador, el bien jurídico protegido, el ideal de ese modelo era la moral, muy relacionada con la religión católica, cierta idea de bien, el orden. Esas son como los bienes jurídicos protegidos muy emparentados entre sí. En el modelo radical, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿El derecho a la existencia? El bienestar de la comunidad.
Lo colectivo, el autogobierno, el bienestar general, no el bienestar general de toda la comunidad. La idea central del radicalismo es lo colectivo, no lo individual. Garantizar lo colectivo, y eso se hace a través del autogobierno, ¿sí? De la participación de todos y todas en las decisiones. Pero entonces esto va a tener una consecuencia, que esto era también lo que traía Lorenzo. Para que esto suceda, el modelo radical va a propender también a cierto perfeccionismo, no lo llamamos perfeccionismo, pero a que los ciudadanos tienen que tener determinadas características, y que es que tienen que tener un interés por el bienestar colectivo, ¿sí? Entonces va a propender a formar ciudadanos que tengan una idea de la importancia del bienestar colectivo. ¿Sí? Esto que nos traías vos, Lorenzo, ¿sí? Quiere que los ciudadanos estén formados en esto de, bueno, la solidaridad, la cooperación, que todo, el derecho a la existencia para todos y todas, ¿sí? La subsistencia, la vivienda. Acá fuertemente va a tener una idea de derechos sociales, de garantía de derechos sociales, la vivienda, la alimentación, la educación, para todos, no concentrado en esa élite, no que la élite pueda acceder a los mejores colegios y el resto no importa. Todos tenemos que acceder a la educación, todos tenemos que acceder a la vivienda, ¿sí? Profe, sí. Acá en el texto hablaba de que les sacaban a los que más tenían y les daban a los que tenían menos para que sean felices y así puedan aportar ideas, digamos, a la comunidad, para que puedan ser felices en comunidad. Sí, esos son modelos redistributivos, que así suena como si fuera Robin Hood la idea, pero básicamente está en todas nuestras discusiones. Cuando hablamos de impuesto a las grandes fortunas, ¿de qué estamos hablando? Quitarle a las 12.000 personas que más ganan en nuestro país para que ese dinero se pueda usar para redistribuir ingresos en la sociedad, que se pueda utilizar para ciertas políticas públicas y sobre todo para responder a contexto COVID. Cuando se habla de eso, o de aumentar ciertos impuestos como bienes personales, ganancias ni me meto porque ganancias es un sistema que no funciona bien, pero la idea de ganancias es esa. La idea del impuesto a las ganancias debería ser que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen, ¿sí? Con los problemas en la implementación de eso, ¿no? Pero la idea básica del impuesto a las ganancias es, bueno, los que ganan más de tanto, el problema es el tanto, ¿no? El límite de ese tanto, los que ganan más de tanto tienen que pagar un impuesto porque hay que redistribuir, ¿sí? Esas ideas redistributivas tienen obviamente que ver con esta idea de garantizar el bienestar colectivo, ¿sí? Para garantizar el bienestar colectivo, bueno, yo necesito que los que más tienen redistribuyan, ¿sí? Y pasa, esto también se ve en las discusiones, si ustedes se meten en las grandes discusiones entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos, es esto. Gana Obama y es impuestos a los ricos. Gana Trump, le sacamos los impuestos a los ricos. ¿Sí? Porque sí, profe, en la visión demócratas republicanos se ven las ideas modelo radical demócrata, modelo conservador constitucionalista, sobre todo conservador. ¿Sí? Acá también estaría ocurriendo algo similar también con partidos políticos. Sí, sí, por eso digo, las discusiones de impuesto a las grandes fortunas que se dio ahora, digo, el año pasado, no, este año, bueno, ya estoy perdida, en 2020 y 2021 son como un chicle. El impuesto a las grandes fortunas es esta discusión. Cada uno opina lo que quiere sobre eso, pero es esta discusión. ¿Qué nos importa más? ¿Sí? ¿A dónde ponemos el ojo? Digo, por eso es importante que ustedes entiendan. ¿Ven cómo podemos poner estas ideas en cuestiones muy cotidianas? Cuando decimos si estoy a favor o estoy en contra de que las 12.000 grandes fortunas de este país paguen un impuesto a la riqueza. Que además, en ese caso, era un impuesto único, no es mensual, como los otros impuestos. ¿Para qué era? Para redistribuir, con una visión redistributiva. Profe, lo que usted quiere decir es como la pelea con el campo. Sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Sí, ahí la discusión es un poquito más difícil, lo sí, pero entiendo. es un ejemplo. Es mucho más difícil porque, a ver,
es muy compleja esta discusión, pero el campo es muy heterogéneo. Sí, en el campo tenemos grandes fortunas, grandes y grandísimas fortunas, y grandes empresas que concentran capitales en el campo, pero también tenemos pequeños productores que laburan de sol a sol. Entonces es una discusión más difícil. No, sí, profe, es un ejemplo nada más. No, está perfecto y está bien, porque cuando se intenta, las retenciones son eso, la retención es, bueno, si vos producís y exportás más de tanto, quiere decir que vas a ganar este monto. Bueno, ese monto está por encima de la media de la población, entonces a partir de eso yo te retengo. ¿Te retengo para qué? Ese impuesto que te retengo es para redistribuir. ¿Sí? Los impuestos, o la forma demócrata, radical de ver los impuestos, tienen que tener una función redistributiva. Le saco al que más tiene para darle al que menos tiene. ¿Sí? Por eso se critica tanto el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA, el impuesto al valor agregado, no es un impuesto redistributivo. No es un impuesto que respete la igualdad. ¿Por qué? A ver si me siguieron hasta acá. Porque a todos pagamos IVA. Porque todos pagamos IVA, no pagan IVA los que más tienen. Todos pagamos IVA. ¿Sí? Por eso ahora también estaba la discusión. Bueno, no estaba. Vieron que en los bienes esenciales, ¿sí? En los alimentos esenciales se redujo el IVA hace unos meses. Justamente por esta idea. Porque los alimentos, la leche, la harina, todos lo compran las personas que menos tienen. Entonces a esos productos se les, no sé si se redujo o se eliminó el IVA. Para que baje el precio, porque el IVA lo que hace es aumenta el precio. Bien. Como consecuencia, toda esta idea del bien protegido dentro del modelo radical, como ya les dije desde la primera clase, lo que vemos en esta materia no es no conflictivo, nunca no vamos a encontrar un conflicto. En este modelo también encontramos un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Bueno, que propender hacia determinado bienestar colectivo también puede invisibilizar los derechos individuales, como nos pasaba en el modelo conservador. Porque los derechos individuales también van a estar a merced del ideal colectivo, de garantizar lo colectivo. ¿Sí? Marcelo, ¿ibas a decir algo? Sí, justo era sobre eso, que dice que los defensores del radicalismo tenían que asumir que cuando había un conflicto entre intereses fundamentales de la mayoría y de individuos, iban a primar lo de las mayorías. Pero, ¿quién definía quién era la mayoría? O sea, ¿quién era? O sea, ¿en base a qué? Porque se me hace que es como, depende de lo que al radicalismo le convenga quién es la mayoría, en base a eso va a actuar. Bueno, pero en ese sentido tenemos más garantías que en el conservadurismo, porque en el conservadurismo directamente nosotros sí no podemos tener participación en esa mayoría. Ahora, en el sistema radical nosotros tenemos participación en la mayoría, porque somos parte de esa mayoría. Supuestamente el Congreso nos representa, no representa solo a una mayoría, representa a distintas facciones de la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, hay cierta garantía de los ideales, por decirlo de algún modo, que va a defender el modelo radical, porque va a haber al menos participación democrática. Al menos se discutió y se eligió democráticamente qué es lo que va a defender este modelo. El Congreso lo garantiza, el Congreso garantiza sí, esa participación colectiva. No quiero jugármela y decir que lo garantiza, pero bueno, al menos hay es la idea. Cierta garantía de que. Ahora, en el modelo conservador no, en el modelo conservador las grandes mayorías se quedan afuera de la discusión. ¿Sí? O sea, en ese sentido es un poquito menos problemático, pero es un problema. Y constantemente en las discusiones está en las discusiones cotidianas está también esto. Bueno, ¿qué importa más? La idea de la mayoría o los derechos individuales. Lo mismo acá, matrimonio igualitario. No sé si recuerdan en su momento. O aborto ahora también pasó lo mismo, pero menos. En matrimonio igualitario fue así. Se quería, digamos, estaba decidiendo, ¿se acuerdan el debate de matrimonio igualitario, no? En 2010. Sí. Bueno, quizás algunos más jóvenes no, pero bueno. Se quería garantizar un derecho individual, que es
yo decido mi plan de vida, mi orientación sexual, y además quiero que el Estado me la reconozca, o sea, que me permita casarme con una persona de mi mismo sexo. Derecho individual. ¿Qué decían los legisladores y las legisladoras, sobre todo legisladoras, Cynthia Houghton entre ellas, sobre esto? Bueno, listo, o sea, estaban totalmente en contra, y ya como veían que la avanzada se venía y que los votos daban, decían, bueno, plebiscitemos, hagamos un referéndum, ¿sí? Una consulta popular que se llama, eso está en nuestra Constitución, para ver qué opina la mayoría. O sea, Cynthia Houghton, que está en las antípodas del modelo demócrata, no quiero decir que Cynthia Houghton es una demócrata, pero en este caso le servía. Decía, bueno, plebiscitemos, a ver qué opina la mayoría. Si la mayoría está a favor, bueno, listo, se aprueba. Ahora, si no está a favor, no. Ven ahí cómo un derecho individual está supeditado a lo que opina. No sucedió, y justamente hay dentro de el sistema interamericano, en particular, sistema universal lo mismo, pero en el sistema interamericano de derechos humanos hay jurisprudencia específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice los derechos humanos no se pueden plebiscitar. No puede una mayoría decidir sobre un derecho humano individual. No se puede. No es objeto de decisión de las mayorías. Los derechos humanos se tienen que garantizar y punto. ¿Sí? Pero no sin conflicto esto. Con esto no les quiero decir, listo, se termina la discusión. Estas son cosas que se discuten constantemente. ¿Sí? Pero ven ahí cómo, bueno, a ver, si una mayoría decide, garantizo un derecho individual o no garantizo un derecho individual. ¿Sí? Con aborto pasó lo mismo, en un momento también se habló de la idea del referéndum, de hacer una consulta popular, que obviamente luego se desestimó. Sí, José, ¿tenés la mano levantada? Sí, era para consultarle. Con respecto a lo que dijo, que cuando se mantiene en este modelo del bienestar colectivo, que indirectamente influye, ¿no es cierto?, en particular, digamos, en el bienestar individual, ahí podría entrar el ejemplo del campo también. Por ejemplo, al aumentarle los impuestos, ¿no es cierto?, a la importación del campo, colateralmente afectaría, digamos, el patrimonio, la economía individual, porque al aumentar el impuesto a la ganancia del campo, el campo se ve obligado, ¿no es cierto?, a aumentar la economía, ¿no es cierto?, a otros sectores minoristas. Totalmente. Ahí No sé qué pasa en esta comisión, evidentemente son todos agropecuarios que ponen siempre este ejemplo, pero sí, también, digamos, el derecho a la propiedad privada es justamente el derecho individual por excelencia, y los conservadores históricos, ¿qué hacían primero? El primer derecho que tenía que estar garantizado, y los constitucionalistas, que tenía que estar garantizado en la Constitución, era la propiedad privada. Y los liberales, lo mismo. Alberdi, que era liberal, quería la propiedad privada, era fundamental. Ahora, ahí el tema es, la propiedad privada, que es un derecho individual, ¿debe primar por encima del bienestar colectivo? Tenemos que pensar el tipo de derechos pero esto es una opinión de cada uno. El tipo de derechos, ¿es lo mismo hablar de un plan de vida, de la elección de mi orientación sexual, que la propiedad privada? ¿Debería haber tienen el mismo peso y tienen la misma influencia, digamos, en esto de la idea redistributiva? O sea, sí, yo estoy afectando la propiedad privada, pero para redistribuir, no para garantizar cierto ideal moral. La idea de matrimonio igualitario, etcétera, es para garantizar cierta moral. La consecuencia es distinta. La afectación de la propiedad privada, en el caso del campo, grandes fortunas para mí a ver, el campo me parece un poquito más fino, porque hay distintas realidades más difíciles de evaluar, porque hay pequeños productores y inmensos. Tenemos Cargill, que es el monopolio. Ahora, en grandes fortunas es más objetivo, listo, el que tiene más de tantos millones, paga. Y listo, y se terminó. No hay manera de que me venga a decir esa persona que no es millonaria. No, es millonaria. Sí. Perdón, Pero no perdón que también... termino. Sí. Entonces, la afectación
ahí de la propiedad individual para el impuesto a las grandes fortunas, claro que no es que se dice, no voy a afectarte tu propiedad individual. Sí, claro, o sea, obviamente todo impuesto afecta a tu propiedad individual. Pero así como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, todos esos impuestos afectan a nuestra propiedad individual. ¿Pero para qué se hace? Bueno, para sostener al Estado. Si no, ¿cómo hacemos para que haya políticas públicas igualitarias? De todo sacar a alguien para poder retribuirle a los otros. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, o sea, esto es un punto de vista personal, lo que creo que apuntamos acá nosotros es la mala distribución de a quienes se les quita. Eso es lo que por ahí hoy todos los argentinos, en la mayoría, decimos, no, pero ¿por qué? ¿Por qué al trabajador? O sea, como que estarían mal puestos por ahí los niveles, capaz. Eso, por eso decía impuesto a las ganancias, los problemas de impuesto a las ganancias. Exacto, pero una cosa es estar en desacuerdo sobre cómo se implementa en la práctica, y además creo que quiero decir, es difícil en un contexto de tanta inflación, porque es una actualización permanente, por ejemplo, impuesto a las ganancias, pero no importa. Y otra cosa es decir, estoy en desacuerdo con el sistema redistributivo del impuesto. Son dos cosas distintas. ¿Por qué siempre afecta a la propiedad individual? Bueno, en mi caso, esto es opinión personal, la propiedad individual sí tiene que ceder a un modelo redistributivo, porque yo creo en una concepción igualitaria de la sociedad y creo que sí, el que más gana tiene que ceder un poco de su propiedad individual en pos del bienestar de los demás, ¿sí? En pos de las personas que menos tienen, menos posibilidades tuvieron, etc. Yo creo que no solo por eso, sino que también nosotros como colectivo formamos parte de quienes aumentamos su riqueza. Pues la mayoría de los ricos Totalmente. son Bueno, los sí, eso es dueños de una la visión empresa hasta un poco más que nosotros filosófica. consumimos. Sí, totalmente. Es como... Sí, total. Es un poco más profe, profunda y esa idea, pero total. Le iba a decir, acuérdese que acá la clase pasada ganó el constitucionalismo. Obviamente vamos a querer las libertades individuales antes que las comunitarias. Sí, ojo, porque los constitucionalistas también están cerca del conservadurismo. Ojo. Ojo con lo que defienden. Ojo con lo que deseas. Por eso digo. Por ahora somos tengan cuidado. Le hago una consulta. ¿Se acuerda que en un momento con el tema del campo estaba esta chica Dolores Echegoyen, creo que era, que también ella había donado una parte del campo y salían como la contraparte decir que estaban como violando la propiedad privada? ¿A eso más o menos se refiere cuando hablamos del conservador? Pues, no me acuerdo de ese caso en particular. Que se armó como un lío, que ella como que había donado las tierras, más o menos, pero me acuerdo que como que estaban ahí diciendo, es la propiedad privada, eso es lo que me acuerdo. La familia Echeverre. No me acuerdo. Echeverre, claro, la hermana de Echeverre, justamente. No me acuerdo del apellido. No, pero ahí todo un problema muy familiar también, o sea. Familiar fue eso. Sí, muy familiar, o sea. Pero yo me acuerdo hay una que disputa de doné las tierras para arruinarte el asado. Una cosa así, básicamente. Pero bueno, eso. Pero digo, Marcelo, volviendo, recuerden, por el momento estamos en que los constitucionalistas también pueden estar cerquita de los conservadores. Entonces, digo, hay que tener cuidado con eso. Y cuidado y pensar también esto. Bueno, cuando estamos en desacuerdo con... A ver, esto creo que es un prejuicio mío, pero digo, quizás muchas personas se oponían o pensaban que estaba mal el impuesto a las grandes fortunas por quien lo promovía, porque pasa mucho en Argentina y hoy es como una tendencia mundial. Un aporte único. Las grietas, yo depende de quién lo propone, apoyo o no apoyo. Lo dice Cristina Kirchner o Alberto Fernández, me gusta o no me gusta, lo dice, no sé, ¿quién? Larreta, me gusta, no me gusta. En lugar de pensar qué hay detrás, ¿qué hay detrás del impuesto a las grandes fortunas? Es esta idea de redistribuir para abajo, nada más que eso, no importa quién lo propone. De hecho, tuvo apoyo de oposición, afortunadamente, para mi forma de ver. Bien, volvemos.
Entonces, estábamos en, esta idea radical tiene también, asimismo como el modelo conservador, el problema de que puede ir en algunos casos en contra de los derechos individuales, con menos problemas que el modelo conservador, porque al garantizar la participación mayoritaria en las decisiones, bueno, va a estar garantizado el bienestar general y las ideas de todos, pero cuando hablamos de... El problema esencialmente en este modelo va a estar cuando hablamos, y en el otro seguro, pero en este, cuando hablamos del plan de vida, de que las mayorías decían sobre mi plan de vida, no sobre la propiedad individual, sino sobre mi plan de vida, sobre mi orientación sexual, sobre mi autonomía personal, sobre esas cuestiones. No se tienen que confundir. O sea, una cosa es que las mayorías decidan sobre modelos redistributivos, el bienestar social de la comunidad, y otra cosa es en impedirle la realización de su propio plan de vida, porque ahí no está defendiendo el bienestar general, está defendiendo una moral, o sea, se está confundiendo con el conservadurismo. ¿Se entiende? Bien. Y ahora, por último, como reacción también a estos dos modelos, porque justamente los dos modelos encuentran en definitiva el problema de la no garantía de la autonomía personal, o que los derechos individuales y la autonomía personal está supeditada a otros bienes jurídicos más importantes, ¿sí? En un caso la moral, en otro caso el bienestar colectivo, va a venir el liberalismo. ¿Sí? Profe, disculpe, antes de empezar con el liberalismo. Sí. Entonces, si el conservadurismo era constitucional, ¿se puede decir que el radicalismo era democrático o no? ¿Cómo? Otra vez. Si la constitución conservadora era un modelo constitucionalista, ¿se puede decir que el radical era democrático? Exacto, es lo que decíamos antes. Bien, entonces, como reacción a estos modelos va a venir el modelo liberal individualista, que su bien jurídico protegido va a ser la autonomía personal y los derechos individuales. ¿Sí? Para garantizar eso, lo que nos va a proponer el modelo liberal, esto es fuertemente Alberdi, ¿sí? Uno de los fundadores, por decirlo, de nuestro proceso constituyente, va a ser fuertemente liberal. La idea es, la autonomía personal, los derechos individuales son el bien jurídico que toda la sociedad debe proteger. Propiedad privada inclusive, ¿sí? No solo los planes de vida, sino la propiedad privada. Para eso va a tener consecuencia también en la estructura política del país. ¿Qué va a propender este modelo? Equilibrio entre los poderes. Ni poderes ejecutivos fuertes, ni poderes legislativos fuertes. Equilibrio y división de poderes con este sistema de pesos y contrapesos, de controles entre los poderes, para que ningún poder, ¿sí? Ni la concentración en pocas manos del Poder Ejecutivo, ni la distribución en el Poder Legislativo pese más. ¿Sí? Los poderes están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque en el texto creo que se menciona de esta manera, dice, el liberalismo le tiene miedo tanto al mal de la tiranía, que es el conservadurismo, como al mal de la anarquía, que es el radicalismo. ¿Sí? También va a tener, al igual que que el radicalismo, una distribución del poder territorial descentralizada. Pero básicamente va a ser esta reacción para poder garantizar los derechos individuales. Lo más importante es los derechos individuales. Si tenemos un poder ejecutivo fuerte o un poder legislativo fuerte, los derechos individuales siempre van a estar supeditados a otras cosas más importantes. ¿Sí? Por eso, digamos, pareciera que este modelo es superador, o así me suena a mí cuando lo estoy diciendo, pero también tiene sus problemas también, ¿sí? Que lo acabamos de ver. Digo, cuando discutimos propiedad individual, podemos hablar de que siempre la propiedad individual, por ser un derecho individual, es más importante. Siempre. Si fuera así, no podrían existir los impuestos. Si los llevamos al extremo, no podría haber impuestos, de nada, de absolutamente nada. Y es, sálvese quien pueda. O sea, no me importa el otro, sálvese quien pueda. Entonces, la defensa a rajatabla también de las libertades individuales y los derechos individuales también tiene sus problemas. O lo vemos al extremo en los
en las visiones libertarias durante la pandemia. ¿Qué decían los libertarios en todo este tiempo? Nos estaban encerrando. Nos están encerrando, no me pueden obligar a ponerme máscara. No, En Estados Unidos, por ejemplo, no sé si uno en las marchas, en Miami, no me pueden obligar a ponerme máscara. Yo quiero ir al gimnasio, quiero entrenar, no me pueden encerrar en mi casa. Bueno, digamos, más allá de la razonabilidad de ciertas restricciones o no, estoy hablando, pongámoslo en el extremo, piensen si quien gobernara todos nuestros países fueran 100% liberales en el contexto de pandemia. ¿Qué hubiera pasado? No podría haber puesto ningún tipo de restricción a las libertades individuales. ¿Y qué hubiera pasado? Se termina el mundo. Aumentar los muertos. Se termina el mundo. En un contexto de pandemia, de contagio, de que hay que generar límites a la circulación, se termina el mundo. Si llevamos el individualismo al extremo, el modelo liberal al extremo. ¿Entienden? El problema de también, digo, todos los modelos que fuimos planteando tienen sus problemas. ¿Sí? También lo referido a la igualdad, ¿no, profesora? Al hablar de igualdad suena muy bien, pero después hay un montón de aspectos que hay que considerar. ¿A qué se refiere con la igualdad irrestricta? Por ejemplo. Y por ejemplo, todos los individuos son iguales, todas las personas son iguales, pero también hay contextos, hay que ver qué oportunidades tiene cada uno. Bueno, porque hay distintas ideas de igualdad. Si llegamos, lo vamos a ver, una cosa es la igualdad formal ante la ley, decir que todos somos iguales ante la ley, y otra cosa es la igualdad real. Si pensar en la desigualdad, lo que se llama desigualdad estructural. Bueno, no es que con solo garantizar la igualdad en los papeles vamos a ser todos iguales. No, no, no. Hay gente que tiene menos posibilidades de acceder a condiciones de igualdad. Para eso hay que, como decirlos, empujarlos hacia la igualdad. Hay un dibujito, no sé si alguna vez lo vieron, déjenme, ya que estamos con esto, perdón, un segundo, perdón. Hay un dibujo muy gráfico sobre esto que estás diciendo vos, Silvia. Ay, no puede ser. No lo encuentro. Dame un segundo, Acá. Ahí les comparto mi pantalla y lo ven. Esperen, ¿Ven esto? Según, ven mi pantalla, ¿no? Ajá. Según la idea de igualdad formal, el primer dibujo estaría bien. ¿Sí? Estamos todos en igualdad de condiciones según la ley. Una ley nos aplica a todos por igual. ¿Sí? Ahora, a todos se les da lo mismo. Eso, claro, a todos se nos da lo mismo. Ahora, ¿eso garantiza la igualdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a todos se nos cobra el mismo impuesto. Pongámosle que eliminamos todos los impuestos salvo el IVA, para hacer ejemplo. Listo, a todos se nos cobra el mismo impuesto. Ahora, todos estamos en situaciones de igualdad. Miren lo que pasa si a todos nos aplica la misma ley. ¿Sí? Hay personas que no llegan. ¿Sí? Hay personas que no pueden salir. Sí. Ahora, la igualdad que se dice de igualdad de oportunidades, para que ve la desigualdad estructural, ve que en la sociedad hay personas, para usar el ejemplo, más bajas que otras. A esas personas más bajas, ¿sí? Yo tengo que darle condiciones diferenciales para que logren salir, para generar la igualdad de oportunidades. ¿Se entiende? Sí. Profe, perdón, pero eso yo creo que dependería de cada uno, porque ponele que alguien que tiene mucha plata, ¿no? Hizo su riqueza desde cero, sin ningún tipo de ayuda, nada. ¿Por qué se la tiene que dar a los otros? Si a él nadie lo ayudó y él pudo salir,
con esfuerzo y a la vez da trabajo a otras personas y en eso estaría ayudando ahora a otras personas dándole trabajo y demás. O sea, yo creo que todos, si quieren y se esfuerzan, podrían llegar a hacerlo. ¿Alguien quiere contestar? Profe, yo de repente creo que, siendo muy objetivo, ¿no? Respecto a las grandes fortunas de acá de Argentina, la mayoría tienen esa grandes fortuna beneficiados por modelos de Estado anteriores. Por ejemplo, a muchos de los que ahora son dueños de grandes campos se les regaló la tierra hace un tiempo. No la ganaron por ellos mismos. Y así se pueden nombrar Sí, muchos o sea, ejemplos también. Macarena, Pero eso es muy objetivo. a ver, hay grandes discusiones económicas y visiones sociales detrás de esa afirmación. La meritocracia, el que más esfuerzo hace, más logra, yo creo, visión personal, de acuerdo a todo lo que he estudiado, leído y trabajado, es una falacia. No es que ustedes, porque, a ver, ¿qué esfuerzo? A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo muy... Yo puedo trabajar igual que Messi y puedo levantarme todos los días a las 5 de la mañana y trabajar hasta las 12 de la noche y esforzarme, y no voy a ser nunca Messi. Porque Messi, además de la desigualdad en el fútbol y los ingresos del fútbol, además Messi tiene algo particular que son sus características personales y, digamos, no todos somos, no todo depende de nuestro esfuerzo individual. Además de que hay todo un contexto que facilita que determinados productos, determinados esfuerzos sean más valorados que otros, sea por modelos económicos que benefician el acceso a determinadas cosas a determinados grupos, como decía Marcelo, y no es siempre que la meritocracia me lleva al triunfo. Digo, yo creo que muchas de las personas que me rodean trabajan para hacer, o sea, se esfuerzan y ese esfuerzo debería ser retribuido con ser millonarios, como si ser millonario fuera un tributo per se, ¿no? Pero digo, para ponerlo en este ejemplo. Y no lo tienen, ni lo van a tener nunca, porque la sociedad es desigual, no es que yo me esfuerzo mucho y logro mucho. Esos son el menos de los casos que salieron del barro y llegaron a multimillonarios, por más que Infobae nos quiera convencer de que todos podemos hacerlo. Eso no pasa. Y los estados benefician, no Argentina, todos los estados benefician determinados modelos, benefician a determinados grupos en determinados contextos. No creo que la meritocracia sea lo que se dice que es. Y hay personas que, por más que se esfuercen toda su vida, nunca van a llegar, porque viven en contextos de desigualdad estructural muy graves, muy imposibles de derribar si no tienen cierto apoyo. Por eso las universidades públicas son tan importantes, porque generan esas oportunidades. Exacto. El que tiene condiciones, pero hay que darles ese cajoncito. Exacto. Bueno, la universidad pública es ese cajoncito extra. Exacto. Hay gente que está fuera del sistema. Exacto. Hay gente que ni está dentro del sistema, entonces no le podés pedir el estilo de meritocracia. A mí personalmente me da como, y bueno, te doy lo que me sobra, la limosna. Y a veces no es tan así. No, y la meritocracia o sea, la idea de la meritocracia es, si te esforzás mucho lo vas a lograr, y no es así. No es así. No es, porque por más que te esfuerces, obvio, hay gente que del sistema. A ver, digo, con esto no quiero decir no se esfuercen, no, todo lo contrario, digo, esfuércense mucho, digo, y sobre todo en esta materia, trabajen mucho, pero digo, cuando estamos hablando de condiciones de existencia, esforzate mucho que seguro sos multimillonario, eso no pasa porque eso no depende de nosotros mismos, hay todo un modelo económico, social y político detrás, que nosotros no podemos decidir. ¿Sí? O sea, no hay manera que eso y eso afecta directamente nuestras condiciones de vida. Ahora, en el contexto de la comisión, esfuércense mucho, trabajen mucho, que van a probar, no se preocupen. Acá sí requiere la mencionó la universidad. Ya que se mencionó la universidad, y volviendo a la foto, la universidad es gratis en Argentina hace mucho y pública, pero ¿cómo hacía yo para estudiar si tenía la universidad más cercana a 80 kilómetros de mi casa? O si yo es que esos son grandes ejemplos de igualdad estructural. ¿Qué igualdad había entre vos y yo? A ver, ¿qué igualdad había entre vos y yo que yo tenía la Facultad de Derecho de la UBA a 15 cuadras de mi casa?
y vos la Obvio. tenías a 3 horas. Cuando además tenés Exactamente. que trabajar para sustentar el viaje y tu vida, digamos. Entonces, sí, yo tardaba 10 minutos en llegar a la facultad, vos 3 horas. ¿Qué igualdad había entre nosotros? Ninguna. Yo estaba... ¿Y qué mérito tuve yo para tener ese privilegio? Ninguno. ¿Qué mérito? No, profe, Vivía en pero yo ese no estudiaba barrio. porque no quería. Pero yo no estudiaba porque no quería. Más allá de eso, no importa. Digo, Es la hay visión que se tiene, ¿viste? condiciones que facilitan y condiciones que perjudican. Yo no hice ningún mérito para vivir a 15 cuadras de la Facultad de Derecho. Me tocó la suerte, nací ahí. Y vos no. Bueno, poner una facultad, descentralizar las facultades, las universidades, para que todos podamos acceder, es una medida igualitaria. ¿Sí? Es garantizar el acceso. Bueno, nos fuimos de tema, pero igual ya habíamos concluido con los 3 modelos. ¿Quedan claros los 3 modelos con sus 3 problemas? ¿Sí? O sea, todos tienen ciertos problemas si los llevamos al extremo, obviamente. ¿Dudas, preguntas? A mí me costó el tema de no sé, lo habré leído mal, la organización económica del sistema conservador, de la parte... Y No tiene sabía reflejo en la política. Es fuerte concentración en pocas manos. Bien. Les iba a decir algo más. Bueno, no, primero ustedes, ¿dudas, preguntas? Yo, profe. Profe. Sí, Joaquín. Profe, te quería preguntar porque me pareció que en el texto Gargarella decía que... Te quería preguntar si existía diferencia entre el liberalismo individual y el modelo, digamos, liberalismo constitucional, porque me pareció que hacía cierta diferencia, pero no sé si fue cosa mía o si es así. No, a ver, este liberalismo individual digamos, tiene su correlato en el constitucionalismo liberal, ¿sí? Pero además viene, o sea, esto no lo dijimos, la idea liberal, ¿de dónde viene? Viene del liberalismo económico, ¿sí? De las ideas de Adam Smith, etcétera, de los liberalistas económicos. Todo está ligado en la historia, ¿sí? Por eso no podemos hacer una lectura así como tapándonos los costados de los ojos. Hay que mirar absolutamente todo. El liberalismo económico, ¿sí? Que tiene siglos, justamente decía, propendía a proteger la propiedad individual, y estaba esta idea del esfuerzo, ¿sí? No o sea, no intervención del Estado, porque la intervención del Estado vulnera derechos individuales, o sea, la propiedad privada en el liberalismo económico, pero en el liberalismo constitucional es todas las libertades. No tiene que haber intervención económica porque la economía se va a equilibrar. Esto de la redistribución natural, ¿sí? La cascada que hablan los republicanos en Estados Unidos. El libre mercado. Exacto, hagamos libre mercado sin intervención estatal, porque total, los que más ganan, cuando ganen mucho, se va a derramar, el derrame, se va a derramar en los más pobres, ¿sí? Esta idea que también traía Macarena con la meritocracia. Bueno, dejemos que los que hacen más mérito ganen mucho, porque eso va a derramar en los demás. Bueno, esto está probado en la historia, nunca sucede, nunca se derrama. No, profe, nunca sucede eso. Exacto, la redistribución tiene que existir, o sea, tiene que haber una política redistributiva, porque no se derrama solo. Pero esto no lo digo yo. Esto sí no lo digo yo, esto es así en el mundo entero. El liberalismo, perdón que termino. Entonces, este liberalismo económico, que tenía un sentido, de una visión económica, después su correlato luego en la política y en los procesos constituyentes va a ser bueno, como ese liberalismo económico promovía la no intervención estatal para garantizar la propiedad privada, ¿sí? Y la acumulación de riquezas, en el liberalismo constitucional es no intervención estatal para garantizar todas las libertades individuales, no solo la propiedad, todas. ¿Sí? Profe, yo después le quería hacer una pregunta, si podía. Sí. En el texto de Gargarella, en una parte habla de constitucionalismo radical. Sí. También rechazaba, pero muchísimo más, los derechos individuales. Más Es que este modelo radicalismo. radical que acabamos de ver, ¿eh? ¿Es el mismo que el radicalismo? Claro, o sea, son modelos constitucionales, modelo constitucional radical, modelo constitucional
conservador, modelo constitucional liberal. Gracias, profe. Son esos 3 modelos. Profe, o sea, en el modelo constitucional liberal el Estado es neutral tanto económico como en lo, por ejemplo, no defiende una religión o una ideología como el conservador. Esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Sería? En el radical, En el liberal. no. En el liberal, todas las ideas existentes son respetables. No hay Claro, es una neutral el idea, Estado. no hay una idea de bien, de moral específica. Todo es respetable, todo lo tiene que garantizar el Estado. Por ejemplo, la libertad de cultos de nuestra Constitución, que está en el artículo de nuestra Constitución, eso es típicamente liberal. O sea, todas las libertades de culto, todas las religiones tienen que ser protegidas por el Estado. ¿Sí? Tienen que estar garantizadas. Está bien. Un liberal, a esa constitución de Salta que propendía la educación católica en las escuelas públicas, ¿qué le va a decir? No, eso no puede pasar. Todas las religiones tienen que estar garantizadas. ¿Sí? No puede pasar que la católica prevalezca, que la idea conservadora prevalezca. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Igual veo, me alegra que leyeron, que están metidos en los textos, eso está buenísimo, y además porque ven que nutre un montón las clases, que ustedes puedan haber leído, que se puedan sacar dudas, que puedan aportar a la clase, que puedan, como leyeron, pueden pensar más fácilmente en un ejemplo y traen ejemplos a la clase. Eso es muy importante para estas clases, porque ven que no son clases de les cuento qué significa la Constitución, o sea, no, o sea, son otro tipo de cosas. Sí, Marcelo. Yo además, mientras ustedes van hablando, yo me voy anotando quiénes participan, quiénes no, quiero que lo sepan, ¿no? Una consulta, profe. ¿Este liberalismo tiene algo que ver con el neoliberalismo? Porque yo en mi cabeza suelo asociar el neoliberalismo con las dictaduras acá en Latinoamérica, se solía asociar. Y no, ok. Sí, No, o sea, neoliberalismo perdón. conservador no sería El neoliberalismo tiene que ver con una idea más económica, ¿sí? De la sociedad, pero nos recontra vamos de tema con esto. Si quieren, les puedo sugerir lecturas, pero son temas muy interesantes. O sea, si también aprovechen que tienen estas curiosidades y aliméntenlas. Listo, me quedó la duda. ¿Qué entonces qué es el... ¿Tiene emparentamiento con esto la idea neoliberal? Sí, no te puedo decir que no, lo tiene. Pero alimenten esa curiosidad, vayan y busquen información sobre qué es el neoliberalismo, qué tiene que ver. Y obviamente, les digo, tiene totalmente que ver, como vos decís, Marcelo, con las dictaduras, los procesos dictatoriales en la región, por cuestiones específicas. Alimenten esa curiosidad, vayan y busquen, vean. Bien. Profe, yo tengo una última duda. Sí, Macarena. En el primer texto de Gargarella, en una parte él habla de respetar las decisiones de cada uno, pero después dice que esto no sería viable tampoco porque hay que fijarse cada situación de cada uno con los demás y el Estado. Esa frase como que no entiendo, si usted me puede explicar. No, o sea, si querés, decime el textual, pero así no, yo tampoco lo entiendo así refraseado. Si querés decime en qué página y lo veo después, o mándamelo por mail y lo vemos. Así refraseado no entiendo a qué se refiere. Bueno. ¿Sí? Una cosa, digo, también para poner, bueno, ahora digo una cosa hacia el final de la clase, pero la clase que viene vamos a ver proceso constituyente, o sea, reforma constitucional. ¿Sí? Vamos ya a pasar a la segunda unidad. Para la segunda unidad tienen, esperen, que voy a la unidad porque si no yo me pierdo. Tienen varios textos en la unidad 2, varios. Léanse, sí o sí, el de Science, de reforma constitucional, y tienen el fallo Schifrin. Acá
van a tener la primera lectura de fallo y tienen en la unidad, ahí mismo, el trabajo práctico sobre el fallo. Básicamente lo que es la guía de lectura de fallos, la pueden usar para cualquier fallo, completarla con Schifrin. Esto es para ayudarlo, es como la guía de lectura cuadro para el texto de historia constitucional, bueno, ahora es la guía de lectura para el fallo, para ayudarlos a la lectura, y aprovechamos, y este es el primer trabajo práctico. Este trabajo sí lo tienen que entregar, y se entrega por mail. Perdón, ¿me repite lo primero que dijo? ¿El segundo fue el fallo y el primero? El texto de Sáenz sobre reforma constitucional. Ahora igual seguimos con la bibliografía que hay, pero sí les reitero lo del trabajo práctico. Lean el fallo y léanlo con la guía y van completando cada uno de los ítems de la guía para que les sea más fácil. Les recomiendo, primer fallo que leen, nada, la guía les va a ayudar, tienen mi videíto sobre guía de lectura de fallos en el canal de YouTube para ayudarlos, para que vean cuáles son las cosas que tienen que identificar de un fallo. No se frustren, o sea, primer fallo que leen, si es el primero, les va a costar, quizás no entienden nada y vienen a la clase y me dicen, no entendí nada, puede pasar. La idea es que practiquen, o sea, que lo sigan haciendo, y que al menos identifiquen qué es lo que les cuesta. ¿Sí? Bueno, ¿en dónde se perdieron? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Es una cuestión de vocabulario? ¿Es una cuestión de estructura? ¿Es una cuestión de qué? Profe, en el campus usted puso un video que dice cómo leer un fallo de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Eso úsenlo como guía. También lo vemos. Salvo que, no me acuerdo. Creo que de hecho esa guía lo hago con Schifrin, de hecho. Si Sí, no me acuerdo mal. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hago con ese fallo? Listo, así que encima les va a servir porque es el primer fallo que leen. No es que en el videíto hacemos análisis de ese fallo, pero lo uso como ejemplo. Profe. Sí. El cuadro se lo mandamos así. No, el cuadro sí, guía de lectura. Ahora, lo que sí me tienen que mandar es el primer trabajo práctico, que es este, que es el del fallo Schifrin. Hasta el jueves, digamos, el jueves fecha de entrega. Profe, ¿Sí? una consulta. Recién hablando de modelos liberales, volviendo a la cuestión de la clase, usted mencionó a Alberti, creo, o Alberti. Estamos hablando del 1800. ¿Hay algún ejemplo más contemporáneo de un gobierno liberal? ¿O nunca? No, Alberti no gobernó. Estoy hablando de Alberti como ideólogo de la Constitución. No, sí, pero digo de algún modelo liberal contemporáneo, porque yo creo que leí en el texto como que se fueron diluyendo las ideas en el tiempo. Claro, es que hoy no te puedo decir, no. Nadie es 100% liberal, 100% conservador, 100% radical, ni nosotros mismos. Una cosa es hablar de lo económico, la visión económica, ¿sí? Obvio que en nuestros representantes hay personas más liberales que otras, ¿sí? Si hablamos de un Milei, sí, es liberal al extremo, casi libertario, liberal económico, liberal político, liberal todo. Experto, lo mismo, digamos, es como ya digamos, al extremo, quiero decir, ¿no? La inexistencia total del Estado. Exacto. Entonces hoy hay pero es una visión mucho más compleja, digo, no se queden con esto, es una visión mucho más compleja de la que vimos hoy, o sea, es mucho más, digo, porque es también el liberalismo económico y neoliberalismo, que requiere profundización. Si tienen curiosidad, como te dije antes, Marcelo, lean, porque es importante que terminen de entender esas ideas. A mí me daba esa sensación que el neoliberalismo era económico, pero que también en lo que era su forma de gobierno era como muy conservador. O sea, es como que puede ser que se mezclen los dos en realidad. Sí, porque si llevas el liberalismo al extremo, también va a propender al conservadurismo, al menos económico. No va a tener una visión moral, pero sí va a tener un conservadurismo económico, porque va a ser la gran concentración de los recursos económicos. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, es que en cierto punto todos se relacionan, o sea, de uno con el otro, o sea, es como que se necesitan. Exacto. Claro, como que ya no hay un 100%.